un fenómeno religioso llamado la luz del mundo. En la sociedad acostumbrada a lo presente y a lo ya existente, a la monotonía de sus costumbres, surge un fenómeno religioso llamado la luz del mundo, agradable para muchos, y molestos para otros, pero dentro del grupo de los molestos, están los que han sido afectados en sus intereses monetarios y de otros índole. Ocurrió en el pasado con la presencia de Jesucristo, para muchos fue muy agradable su presencia, algunos le siguieron, pero hubo otros grupos que realmente vieron sus intereses afectados, a tal grado que su odio provocó su muerte. Suceso imposible de comprender en estos tiempos, pues las conciencias de aquellos que no estuvieron ni vivieron en esos momentos que Jesús caminó en la tierra, condenan tal acto inhumano, y aunque fue profetizado estamos de acuerdo con ellos, pero surge la pregunta: ¿qué hubiera hecho usted? Si hubiera estado allí, en los momentos que fue condenado, cuando la mayoría gritó, «Crucifícale». De antemano podemos deducir que la respuesta unánime sería, «Yo lo hubiera defendido». Pero la misma historia nos contradice. La historia que conocemos, nos confirma que la supergran mayoría que estuvo presente en el juicio de Jesús y gritaron, «Crucifícale». Conocieron y fueron testigos de la vida y predicación de Jesús, le vieron, estuvieron cara a cara con él. Señor. Le tocaron, fueron testigos de sus grandes milagros. Entonces, ¿cómo podemos decir ahora que estuviéramos en su defensa? Ahora que provocó esta reacción de rechazo de aquellos que le conocieron. Muchos dirán que no estaban predestinados para salvación, pero busquemos en las conciencias y comportamientos del hombre terrenal. El Señor en su predicación afectó directamente dos grupos, a uno políticamente, a los cuales fueron los romanos y otros religiosamente fueron los hebreos. El problema de los romanos era que a Jesús, le llamaban rey de los judíos. Lo que los romanos contestaban, que el único rey, era el César, y aunque los judíos fueron afectados en el sentido religioso utilizaron, la arrogancia romana para manipularlos en contra de Jesús. Pero en este caso, me enfoco más al caso judío, una nación religiosamente antigua, donde las enseñanzas se pasaban de padres a hijos, una convicción plena de la existencia del Creador, lo cual provocaba en cada mente hebrea un fuerte celo por su religión. Había hebreos sinceros que seguían o intentaban seguir los lineamientos religiosos con un gran celo por sus ideologías, los cuales eran muy susceptibles a la fácil manipulación de sus líderes. Cuando Jesús inicia su ministerio apostólico, la misma escritura, menciona en una profecía, la gran inmensidad y alcance que iba a lograr con su predicación. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Por las condiciones religiosas y políticas de ese tiempo, la presencia de Jesús sí que por sus cualidades y poder de convicción humana, considerando sus doctrinas opuestas a toda creencia del presente, provocó el enojo y las envidias de los líderes religiosos, que en consecuencia planearon diferentes estrategias para disminuir su popularidad, terminando con su muerte. A casi ya 2000 años de la muerte y resurrección de Jesucristo, aparece un fenómeno de índole religioso, totalmente diferente a todo grupo religioso, llamando la atención de propios y extraños. La luz del mundo. ¿Y qué ciudad colocada sobre un monte, se puede esconder? El gran crecimiento de la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, ha llamado la atención de grandes religiosos y de grandes instituciones gubernamentales. Al principio, los ataques eran de forma individual y verbal, pero hoy en la actualidad y que la ciencia ha avanzado existe un ataque social y cibernético, a gran escala. ¿Se repite la historia o es mera casualidad? Aunque esta vez, Jesucristo no es el centro de la polémica. Aarón, Samuel y Naasón Joaquín apóstoles de Jesucristo, son los protagonistas y el centro de atención y odio de muchos religiosos. Por lo cual la guerra y las formas utilizadas por estos religiosos son las mismas que utilizaron contra el Señor. Testigos falsos, historias inventadas y la manipulación de ciertos sectores del gobierno presentes. Pero existen otros grupos de personas, entre ellos religiosos y hombres de la sociedad, así como sacerdotes como Nicodemo del pasado, que en esa inteligencia humana, alcanzan a percibir que la Iglesia, la luz del mundo, no es un solo fenómeno religioso moderno, ya que testifican y con argumentos sólidos defienden la imagen de la Iglesia ante la sociedad. Ciertamente los extraños a nuestra comunidad, personas que no han abrazado nuestra fe, pero que son participantes de la hermosa profecía, del libro de Cantares, y exclaman desde su corazón y alma: ¿quién es esta, que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Cantares 6:10.
No habla de la iglesia cristiana primitiva, ya que nuestros primeros hermanos siempre fueron perseguidos y finalmente asesinados, nunca alcanzaron la gloria de verse hermosa como la luna y ni tampoco lograron la unidad que los mostrara como un ejército en orden, fue todo lo contrario, siempre fueron perseguidos y divididos. Hoy en día la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, es un fenómeno social y religioso, ante la sociedad, de un crecimiento exponencial y tridimensional, ya que no solo crece en miembros, sino también que esta forma de doctrina cautiva los corazones y almas, transformando totalmente la vida de las personas. Pero también, como en el tiempo de Jesús, la hermosa doctrina de la luz del mundo, ha lastimado intereses religiosos y por ende económicos, principalmente los del imperio religioso más grande de todos los tiempos. ¿Es el propósito de la iglesia del Dios vivo, causar estas reacciones? Claro que no. El objetivo principal del apóstol de Jesucristo, es y será, predicar y practicar el eterno evangelio de Jesucristo, así como lo enseñó nuestro Salvador y Señor Jesucristo, con las armas del Espíritu Santo, es decir, con el amor y misericordia del Creador. Un evangelio que contradice todo tipo de doctrina en el mundo y provoca el odio irracional de los mismos. Una doctrina profetizada, anunciando la restauración de la Iglesia de Jesucristo y caída del imperio de la Gran Babilonia, por lo tanto, no nos extraña que en estos tiempos que la Iglesia, la luz del mundo, aparece, crece y deslumbra con su evangelio, inicia también la caída del imperio religioso más grande de todos los tiempos. Segundo de Tesalonicenses 2, 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Apocalipsis 18, 10. Parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte. Porque en una hora vino tu juicio. Por hermano Efraín Villegas, de la iglesia LLDM.